A ver, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Em, a ver, antes de empezar la clase, algún un comentario sobre la clase de hoy. Como ustedes se darán cuenta, ¿no? En el PPT, ¿no? Hay dirán, pues, profesor, ¿por qué estos temas, no? Em, no les puedo dar mayores explicaciones porque ni siquiera yo tampoco lo sé, ¿no? Muy bien. La plana docente tampoco lo sabe muy bien. Em, pero digamos, el temario que se estaba haciendo, ¿no? Donde se estaba poniendo mucho énfasis, ¿no? Digamos, a partir de esta semana, de las 5 hacia adelante, lo que se iba a hacer era conceptos narratológicos, ¿no? Y con ello analizar en detalle, ¿no? Los ríos profundos y los ríos profundos y crimen y castigo, ¿no? Eh, bueno, la semana pasada, el día sábado más o menos, nos avisaron de que esa disposición, digamos, para analizar narratológicamente, no, ya no era así, sino que, digamos, el temario, ¿no? Se ha vuelto, digamos, a lo que era antes, digamos, antes de la pandemia, ¿no? Es decir, donde se analizaba, ¿no? En detalle varias obras, ¿no? Todas las obras clásicas, ¿no? Que están desde hace tiempo en la pre, ¿no? Y que, digamos, ya no se analizan, ¿no? En detalle, ¿no? Porque igual se ven de manera general, ¿no? Como las otras obras, ¿no? Crimen y Castigo y Los Ríos Profundos, ¿no? Entonces, nos avisaron, digamos, el día sábado. No puedo darles yo mayor explicación porque ni siquiera yo lo sé, la plana docente tampoco. Solamente les puedo decir que nos enteramos y como a partir de esta semana, ¿no? Recién se iba a hacer el análisis, digamos, ¿no? Iban a ser 2, 3 semanas de Crimen y Castigo y 2, 3 semanas también de los Ríos Profundos, ¿no? Al ya no ser así, digamos, y teníamos que volver al temario, digamos, prepandémico, ¿no? Donde se analizaba, este, perdón, las obras, ¿no? En general, lo que hemos tratado de hacer para no perjudicarlos, digamos, ¿no? Es que a partir, digamos, de esta semana, ¿no? Analizar todas las obras que hemos dejado de lado durante esta semana, ¿no? Por ejemplo, la Odisea, la Divina Comedia, ¿no? La Metamorfosis, que en estas semanas, ¿no? Creo que incluso no me acuerdo si en este salón fue que me preguntó por qué no veíamos la Divina Comedia, ¿no? Entonces, al ya no tomarse, digamos, en detalle, ¿no? Con conceptos narratológicos, sino que, como era antes, digamos, analizar todas estas obras, ¿no? General, en forma general, lo que se va a hacer durante estas semanas es ponernos al día, ver las obras que no se vieron en su momento, ¿no? Y ya no se analiza en detalle estas dos obras, ¿no? Los Ríos Profundo y Crimen y Castigo, ¿no? Se ve de manera general, ¿no? Es decir, ustedes ya no tienen que leer las novelas, ¿no? Eso, digamos, es la noticia, ¿no? Por eso ven ustedes el PPT ahí, ¿no? No sé si hay alguna consulta o pregunta. Todo está claro, jóvenes. Ya escapa eso de nuestras manos, ¿no? En mi caso yo tampoco lo sabía, así que, bueno, y no se perjudica en esta parte porque, digamos, se van a ver todas estas obras a partir de ahora, ¿no? Las obras que no llegamos a ver en su determinado momento, ¿no? ¿Está claro, chicos? Sí, sí, las obras de forma cronológica que no vimos, lo vamos a ver, ¿no? O sea, lo que estás viendo ahora, por ejemplo, la Odisea, no hay una comedia,
está de forma cronológica, ¿no? Que no se vio en su momento, ¿no? O sea, más adelante no va a salir, pues, no sé, eh, el cantar de Roldán, ¿no? No, o sea, si viera eso, digamos, tendríamos que verlo ahora, ¿no? Para seguir un orden, ¿no? O sea, es como que vemos, nos vamos a poner al día en literatura universal, ¿no? La otra semana completar con literatura española, ¿no? Y de repente hispanoamericana, ¿no? Y en la semana, ¿qué sería? 6, 7, de repente en la semana 8 literatura peruana, obras que nos hemos saltado, digamos, ¿no? Y en la semana 9, ¿no? Porque hay semana 9, ¿no? Sí, creo que sí, ¿no? Este, las obras restantes de peruano, ¿no? Sí. No, sí, 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 por corrientes. Lo que pasa es que las corrientes ya lo hemos visto ya. No sé si me dejo entender. O sea, ya hemos visto Edad Media, Siglo de Oro, ¿no? O sea, ya, ¿para qué explicar nuevamente? Porque hemos visto en detalle, ¿no? Por lo menos, por ejemplo, Siglo de Oro, casi 2 semanas hemos estado viendo, ¿no? O sea, ¿para qué voy a volver a explicar el contexto? ¿No? Si ya eso lo he tratado, o sea, el Renacimiento, Barroco, Neoclasicismo, Clasicismo, ¿no? Eso, si ustedes mismos se dan cuenta, lo he tratado, pero bastante, ¿no? O sea, casi 3 semanas más o menos, ¿no? En esa semana venir pregunté todas estas obras. Sí, Naomi, claro, sí. Porque ese temario que se ha cambiado es el temario de la OCA, de la Oficina Central de Admisión, ¿no? Que es quien hace el examen y que la PRE, digamos, realiza justamente las preguntas de la PRE para el examen ordinario a partir de ese temario, ¿no? Eh, Cualquier cambio, ¿no? O sea, nosotros enseñamos todo lo que la OCA, ¿no? Digamos, dispone para ustedes, para el examen. ¿No? Su temario, digamos, ¿no? O sea, la PRE sigue el temario de la OCA y la OCA es quien toma el examen de admisión y es el que dispone los temas de la PRE, ¿no? Ahora ustedes dirán, ¿y por qué ha habido esa descoordinación? No, no sabría decirles, ¿no? O sea, yo solo puedo comentarles, y porque así nos hemos enterado, de que nos avisaron de que el temario era otro, ¿no? O sea, eh, digamos, son las mismas obras, o sea, la única diferencia es que ya no se estudia en detalle estas novelas, ¿no? Ya no hay narratología, ¿no? Y digamos, muchas obras que se habían dejado de lado vuelven nuevamente, ¿no? ¿No? Esa es la única diferencia, ¿no? Como ustedes me preguntan por qué narratológicamente ya no se les va a enseñar, perdón, si por corrientes, en realidad, como les digo, ya les expliqué, o sea, lo que sí va a ser cronológico, ¿no? Pero digamos, no sé, para qué volver a repetir Siglo de Oro, ¿no? Todo ese tipo de detalles y ya, no sé, hasta el cansancio lo hemos dicho, ¿no? Creo que lo vimos en la primera clase o segunda, creo, no, segunda, el Renacimiento, ¿no? En la primera creo que también lo dijimos, ¿no? En la segunda también, cuando hablamos de Siglo de Oro, cuando, o sea, literatura española, ¿no? Entonces, y después encontramos a peruana también, ¿no? O sea, como 4 semanas creo que hemos estado viendo todo ello, ¿no? Entonces creo que ya contar otra vez todos estos detalles contextuales me parece que ya no, a menos de que sea necesario, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para tratar la Odisea, o sea, en todo caso diría algunos detalles que ya no lo que hemos contado, ¿no? Sino de repente algunos detalles más, igual el siglo de oro, no sé, ya creo que bastante hemos dicho, tal vez algunos detalles más, ¿no? Pero más allá de eso, o sea, no me voy a demorar bastante en el contexto, ¿no? O sea, algo muy breve, porque miren, para la clase de hoy son 5 obras, ¿no? Más o menos casi 25 minutos cada libro, ¿no? Entonces, bueno, eso, ¿no? ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿Todo está claro, jóvenes? Para empezar, ¿todo está claro? Ok.
Sí, entonces ya no se lee las obras. Si desean pueden seguir leyendo ya como una cuestión personal, ¿no? Pero ya no, ahora es de manera general, ¿no? Bien, lo que vamos a ver ahora es nuevamente volver a la literatura universal y terminamos con literatura española, el inicio, digamos, de la literatura española y algunas cuestiones que ya hemos mencionado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La historia de la literatura, ¿no? Está dividida en lo que es la historia de la humanidad, ¿no? No, mientras Crimen y Castigo Río Profundos ahora están al mismo nivel que estas obras. Ajá, están en el mismo nivel, ¿no? O sea, de manera general. Exacto. Muy bien, Frank, te felicito. O sea, si lo has leído, muy bien, ¿no? Y espero que haya despertado en ti, ¿no? El ánimo de seguir leyendo más obras, ¿no? Nunca es una pérdida de tiempo leer un clásico, ¿no? Si los leíste, excelente, ¿no? Te va a servir, de hecho tienes has ganado, digamos, un poco de cultura también en ello, ¿no? Muy bien. La historia de la literatura es la historia de la humanidad, ¿no? Es decir, la historia de la literatura se divide igual en literatura antigua, del medioevo, literatura moderna y literatura contemporánea, ¿no? Cada uno de estos periodos, digamos, corresponde a ciertas etapas, ¿no? Em, digamos, diferentes etapas que de alguna manera, ¿no? Dictaminan, ¿no? Cierto tipo de pensamiento, ¿no? La vez pasada estaba leyendo, me parece que en el medioevo, creo, no, no sé, por el siglo XVII, por ahí, un francés dividió, digamos, la historia de la humanidad, ¿no? En estas etapas, ¿no? Antigua, medioevo y moderno, ¿no? O siglo XVIII, creo, me parece. Em, y bueno, en cada etapa, digamos, se ha dividido así porque corresponde a cierto tipo de pensamiento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La edad antigua, ¿no? En la edad antigua, digamos, ¿por qué está oscuro esto? No sé. A ver, no entiendo por qué está tan oscuro. Em, la edad antigua, digamos, corresponde a un periodo del mito, ¿no? Es decir, un periodo donde las leyendas, mitos, son parte, digamos, de la humanidad, ¿no? La historia, ¿no? La historia corresponde, digamos, a este periodo, o sea, nosotros decimos la historia de la humanidad desde que hay un registro histórico de escritura, ¿no? Porque la escritura, digamos, es una expresión humana, ¿no? Donde de alguna u otra manera, ¿no? Comprendemos qué es lo que pensaban, sea cierto o no, fantaseo o no, digamos, de la cultura, ¿no? De ese momento, de alguna manera el mito, lo que ellos contaban, ¿no? Nos permite acercarnos a su cultura, ¿no? El- la historia, ¿no? O sea, la historia es a partir de lo que se escribe, ¿no? La historia humana, por lo menos, tenemos registros desde hace 7000 años, ¿no? Con el imperio sumerio, los sumerios y los acadios, ¿no? Que son, ¿no? Las civilizaciones más antiguas, ¿no? Eh, Antes de, digamos, digamos, de los sumerios, ¿no? También existía la humanidad, ¿no? La edad de bronce, ¿no? Etcétera. Eh, eh, es lo que se conoce como prehistoria. ¿Por qué le decimos prehistoria? Porque no hay escritura. Por lo tanto, no sabemos cómo pensaban. Muchas cosas son suposiciones, ¿no? Sustentadas, por supuesto, ¿no? Pero todo eso es teoría, ¿no? O sea, digamos, podemos hacer una suposición de que cuando pintaban en las cuevas de Altamira, ¿no? Representaban ellos, sí, de hecho, ¿no? O sea, pero no sabemos fehacientemente qué realmente pensaba un neandertal, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que pensaba un primero Homo sapiens, ¿no? No lo sabemos. No, todo es a partir de las huellas que han dejado. Pero en cambio, cuando hay una escritura, al menos accedemos a su tipo de pensamiento, ¿no? De repente, cómo veían ellos su historia, qué es lo que decían, qué es lo que contaban, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, desde que hay un tipo de escritura, ¿no? Como en este caso son los sumerios con la escritura cuneiforme, eh,
de alguna manera sabemos, ¿no? Cómo gobernaban, ¿no? Su historia, digamos, ¿no? Y otras cosas más, ¿no? Más o menos para que se entienda, ¿no? Que es la edad antigua, ¿no? La edad antigua abarca muchísimo tiempo, ¿eh? Ninguna de las edades luego, ¿no? Que se han dado alcanzan a la edad antigua, ¿no? La edad antigua tiene aproximadamente eh, entre 5.000 años, más o menos aproximadamente, ¿no? 5.000 años, 6.000 años por ahí, ¿no? 5.000 años en promedio, ¿no? O sea, más o menos para que vean, ¿no? Cuánto tiempo ha pasado, ¿no? Es una época del mito, es una época de, digamos, donde se trata de explicar el origen del mundo, ¿no? Donde hay muchos mitos fundacionales, es decir, que fundan civilizaciones, ¿no? Esa es la edad antigua, ¿no? Luego, digamos, luego de los sumerios, ¿no? Aparecen los egipcios, ¿no? La gran civilización. Heródoto, por ejemplo, decía que Heródoto, el griego, ¿no? En el siglo V, antes de Cristo, ¿no? O sea, 500 años antes, ¿no? Decía que cuando él se fue a Egipto, ¿no? Por esos años, para ellos, ¿no? Imagínense, nosotros consideramos a los griegos la edad antigua, ¿no? Para ellos, para los griegos, los egipcios ya eran antiguos, ya. Sí, imagínate la cantidad de años, ¿no? Porque los egipcios están aproximadamente, si los sumerios son 7.000 años de antigüedad, los egipcios son 5.000 años de antigüedad, ¿no? O sea, ya para la edad griega, para la época griega, en el siglo V antes de Cristo, o sea, ya había pasado muchísimo tiempo, ¿no? Por lo menos unos 3.000 años ya de antigüedad. O sea, eran muy antiguos, ¿no? Eh, de ahí vienen otros imperios, ¿no? Que tratan de tomar el poder, ¿no? De Europa. Los hititas, que poco a poco se han ido descubriendo, digamos, ¿no? Algunos restos arqueológicos que también nos aproximan a cierto aspecto, ¿no? Un ratito, chicos. A ver, un minuto, joven. Un minuto, chicos, un ratito. Ya. Luego, los hititas nos han, digamos, una civilización que por ahí se conocía, pero no había mayores registros, ¿no? Y ahora con ciertos descubrimientos arqueológicos hace algunos años ya, nos permiten acercarnos a una civilización que era guerrera, que era una civilización que incluso los egipcios lo mencionan, ¿no? Los egipcios vencen a los hititas porque si no hubiese sido el gran imperio en ese momento. Y gracias a los hititas también se han comenzado a descubrir pues ciudades, ¿no? Algunas estelas de escritura, ¿no? Y gracias a ellos también nos permiten acercarnos a cierta cultura, ¿no? A la griega, ¿no? Que se menciona, ¿no? También están los persas, están los fenicios, ¿no? Y luego están los griegos, ¿no? Que influyeron muchísimo en Europa, ¿no? Luego de los griegos están los romanos, ¿no?
Y con la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿no? Ante la corrupción, ante la división también del Imperio Occidente y Oriente, y la caída de Occidente por los turcos, perdón, por los bárbaros, todo ello, digamos, ocasiona que el pensamiento, o sea, ya el pensamiento estaba cambiando, ¿no? Porque a partir digamos, del siglo I, el cristianismo comienza a tomar fuerza, ¿no? Y se comienza a dejar de lado, digamos, un pensamiento politeísta, un pensamiento donde se creían muchos dioses, sacrificio, digamos, la cuestión hedonista también estaba muy presente, ¿no? Pero ahora, digamos, ya con el cristianismo son más ascéticos, son monoteístas, no hay sacrificios, ¿no? Buscar el paraíso, ¿no? O sea, el pensamiento va cambiando y la gran cultura romana, el emperador, ¿no? Ya se había convertido también al cristianismo, ¿no? Y había dictaminado que sea la religión oficial. Por lo tanto, hay un tipo de pensamiento ya distinto, digamos, al de la edad antigua. Por eso se determina de que es otra edad. Aparte que la Iglesia Católica se constituye como la gran institución, ¿no? Entonces, todo eso, digamos, también va condicionando, ¿no? Se determine que haya otro tipo de tiempo, ¿no? La edad media, ¿no? Donde está el pensamiento teocéntrico, ¿no? Y todo lo que ya se mencionó, ¿no? Cuando los turcos los turcos otomanos toman la Constantinopla, ¿no? Bizancio, empieza otra edad, porque ya el pensamiento estaba cambiando, ¿no? Donde hay una relectura, digamos, de los clásicos griegos, se está dejando de lado y cuestionando, ¿no? La Iglesia Católica, los fundamentos del cristianismo, ¿no? Entonces ya es muy diferente a lo que se pensaba en el medioevo, por eso también se determina que hay otra edad, ¿no? La llamada edad moderna, y releer a los clásicos, a la edad antigua, digamos, que se había dejado de lado, ¿no? En la época medieval. Ahora, la edad moderna determina pues la consolidación también de las monarquías absolutistas, ¿no? Durante todo ese tiempo, es decir, había una estratificación social muy fuerte, ¿no? Los reyes están sobre todas las cosas, eh, y todo eso, digamos, acaba, ¿no? Cuando se da la Revolución Francesa. Desde la antigüedad, los dioses, ¿no? Los reyes eran dioses, ¿no? O sea, siempre se consideró así, ¿no? Por eso también gobernaban, digamos, ¿no? En este caso, en la Edad Moderna, también eran considerados dioses en la tierra, ¿no? En la antigüedad eran dioses, o sea, los reyes eran dioses, ahora eran dioses en la tierra, ¿no? Representación de Dios en la tierra, digamos, ¿no? Y por eso también el pueblo como que no accedía, digamos, a derrocarlo, ¿no? Si había algún derrocamiento de un emperador, un rey, siempre era por otro emperador, ¿no? Otro que usurpaba el poder, digamos, ¿no? Eso pasó en Roma, ¿no? Muchas muertes, digamos, de los emperadores era muchas veces instigado por otro que asumía el cargo, ¿no? Pero a finales del siglo XVIII ya no es que otro rey tome el poder, sino que el pueblo se levanta, ¿no? Hay una insurrección y toma el poder, es decir, el, contra el rey, ¿no? O sea, eh, ya el pueblo es el que toma, lo derroca, ¿no? Y encima mata a los reyes, ¿no? Se derroca una monarquía por parte del pueblo, ¿no? Entonces, eso también va cambiando y comienza a ser parte, digamos, del devenir hasta el día de hoy, ¿no? Las revueltas, ¿no? Que hacen caer a los gobiernos, ¿no? O sea, eso es algo muy contemporáneo que surge con la Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias, la independencia de las colonias americanas, ¿no? De España, la Revolución Rusa, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces es propio de la edad contemporánea eso, ¿no? Bueno, y eso, digamos, es un pequeño recuento, ¿no? De lo que vamos a ver ahora en literatura antigua, ¿no? La literatura antigua griega, digamos, es una etapa muy fructífera, ¿no? Para los griegos antiguos, ¿no? La cultura griega, hay una etapa, digamos, que es la edad heroica, ¿no? La edad heroica o edad oscura o edad mítica, ¿no? Más o menos en el siglo XII antes de Cristo, ¿no? O sea, 1200 años antes, hay una etapa mítica en varias civilizaciones, ¿no? Es que es una etapa de construcción, digamos, de estas civilizaciones, no es como que tienen conciencia de lo que están realizando, ¿no? Por supuesto ya estaban los sumerios, estaban los egipcios, ¿no?
Recuerden que esas son civilizaciones muy antiguas, ya habían tenido sus etapas míticas, digamos, ¿no? Pero en el siglo XII, XIII, ¿no? Muchas culturas europeas están apareciendo, ¿no? Y digamos, esa etapa es oscura todavía, porque es como los inicios, ¿no? De estas civilizaciones, ¿no? Y justo ayer leía un artículo sobre este periodo, ¿no? Justo coincide, hay una confluencia entre el siglo XIII, XII, XI, ¿no? De edad oscura, digamos, de muchas civilizaciones, muchas culturas, ¿no? En la cual están tratando de decir mitos, ¿no? Hay muchos, historias, ¿no? Que no son exageraciones, ¿no? O sea, tal vez sucedieron, ¿no? Pero no de la manera en que se cuentan, ¿no? Como el caso de la guerra de Troya. Tal vez existió la guerra de Troya, ¿no? Pero no así como lo cuenta Homero, ¿no? Eh, de repente fue de otra manera, ¿no? De repente sí hubo un conflicto, pero pequeño, ¿no? Pero no existió ni el caballo de Troya, ni la intervención de los dioses. Todo eso con el paso de los siglos, ¿no? Se terminó exagerando, ¿no? Pero digamos, ¿no? Durante mucho tiempo la gente creía realmente que sí había existido la guerra de Troya. Hasta el día de hoy, como les dije en su momento, no hay ningún rastro arqueológico que nos posibilite decir de que ha existido esta guerra. Ninguna, hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Justamente como les decía, ayer estaba leyendo un artículo, por ejemplo, del Éxodo, ¿no? Sobre la Biblia, el Éxodo. Y bueno, algo que ya lo sabía, ¿no? Pero eso fue muy interesante porque terminaba de reafirmar, digamos, una idea que manejaba, ¿no? Por ejemplo, el éxodo que salen los judíos, ¿no? De Egipto, ¿no? Y la figura de Moisés. Bueno, yo ya sabía que la figura de Moisés nunca existió, ¿no? O sea, porque los egipcios no lo mencionan para nada, en realidad no lo mencionan. Eh, y además la figura de Moisés, su biografía es una copia de un rey acadio, Sargón I, ¿no? Que igual, ¿no? Nace, ¿no? Lo ponen en un cesto, ¿no? Y lo cuidan de una muerte, digamos, que le iban a dar, ¿no? Ese es de Sargón I, o sea, esa es una copia, digamos, de la biografía. Pero lo que sí me sorprendió fue lo del éxodo, ¿no? Porque siempre se ha cuestionado también eso, ¿no? Porque no hay ningún rastro arqueológico tampoco que demuestre eso. Y bueno, justamente coincide porque mencionaban sobre que eso al parecer se dio en el siglo XII, digamos, no así, ¿no? Los egipcios nunca tuvieron de esclavos a los judíos, ¿no? En primer lugar, ¿no? O sea, los egipcios eran una cultura que lo escribieron todo, absolutamente, en papiros y en la pared, ¿no? En la piedra. Toda su historia, conquistas, territorios, a quienes habían conquistado, todo lo habían escrito. Y no aparece en ningún registro de los judíos. Eso es raro, ¿no? ¿De dónde sacan ellos entonces? Y bueno, mencionaban pues que por aquí en el siglo XII, XIII, ¿no? Los egipcios habían como que conquistado, ¿no? La parte de Israel, ¿no? Pero nunca los trajeron como esclavos, ¿no? Sino que eran como los romanos, ¿no? Que conquistaban y bueno, dejaban un representante, ¿no? Eso, digamos, ¿no? Eso es lo que ocurría, ¿no? Y de ahí surge todo el mito del éxodo, ¿no? Porque en un momento los judíos, ante las guerras que habían con los hititas, se retiran, ¿no? Entonces, digamos, se liberan del poder, ¿no? De ellos, ¿no? Bueno, y eso se fue transformando con el paso del tiempo, ¿no? Así se forman los mitos fundacionales, ¿no? Eh, y más o menos coincide, ¿no? Siglo XII, XIII y está en la guerra de Troya por esa época, ¿no? Lo que se registra en la literatura griega es sobre la cultura micénicas, ¿no? Micenas es una cultura, digamos, protogriega, es decir, así como nosotros, el Perú, los incas, ¿no? Vendría a ser los incas nuestros antepasados, ¿no? De la misma manera los micénicos es el pasado de los griegos, ¿no? Clásicos, ¿no? La cultura micenas fue una gran cultura, ¿no? Muy guerrera, tenían, digamos, un desarrollo cultural para la época muy bueno, ¿no? Y digamos, ¿no? A partir de eso, ¿no? Se comienzan a desarrollar las diferentes culturas, ¿no? No es casual que Menelao, ¿no? El de Helena de Troya, Menelao, el esposo, sea rey de Micenas,
¿no? Digamos, ahí, y ahí es donde empieza todo, porque justamente Paris va a Micenas, ¿no? Y rapta a Helena, ¿no? Entonces Micenas es la cultura, digamos, ¿no? Protogriega, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? En el siglo VIII, ¿no? Digamos, ya la cultura micena se está desapareciendo, ¿no? Y comienzan a surgir las llamadas ciudades-estados, las polis griegas, Atenas, Esparta, Argos, Tebas, Corinto, ¿no? Y estas ciudades-estados están formándose, digamos, ¿no? Y comienzan a revitalizar, ¿no? Comienzan para fortalecerse, comienzan a tomar, digamos, historias de la cultura que les había precedido, de donde habían surgido, digamos, ¿no? Y esa era la micénicas, ¿no? Micenas. Este, digamos, ¿no? Los toman, comienzan a tomar los mejores valores. ¿Cuál eran, por ejemplo, para fortalecer las ciudades-estado que están surgiendo? El amor a la familia, el amor a la patria, ser una sociedad que conquista, ¿no? Digamos, ¿no? La solidaridad, ¿no? Y también se critica, digamos, ¿no? El aspecto negativo, ¿no? La soberbia, ¿no? El incesto, ¿no? Las guerras en vano, digamos, ¿no? Entonces, para formar su civilización se toman muchas referencias, digamos, positivas y se critica lo negativo. Es ahí en el siglo VIII que comienzan a surgir los mitos griegos. O sea, en el siglo XII surgen, pero en el siglo VIII, digamos, comienza a tomarse mayor valor, ¿no? Todas estas civilizaciones, todas estas ideas, ¿no? De valor, guerra, ¿no? Etcétera, ¿no? Para fortalecer las ciudades-estado. En el siglo V, ¿qué es lo que hay? Un apogeo de las ciudades-estado, ¿no? Luego de vencer a los persas, ¿no? El Esparta, Tebas, ¿no? Corinto, Argos, ¿no? Son ciudades que se fortalecen, ¿no? O sea, hay un apogeo, digamos, de estas civilizaciones. Entonces, para, digamos, engrandecer más su cultura y para que esto no se olvide, porque esos valores los han ayudado a ellos, ¿no? A ganar la guerra, digamos, ¿no? Por ejemplo, los espartanos cuando lucharon contra Esparta y Tebas, perdón, Esparta y Atenas cuando lucharon contra el imperio persa, ¿no? Ellos decían, pero nuestra sociedad antigua fue muy guerrera, ¿no? O sea, por ejemplo, se enfrentaban los griegos contra los troyanos, ¿no? Y nunca dejaron, digamos, de serlo, ¿no? Pese a la adversidad, a la muerte de Aquiles, ¿no? Siempre estuvieron y vencieron, ¿no? Entonces los espartanos se llenaban de eso, digamos, ¿no? Si nuestros antepasados lo lograron, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer, ¿no? O, por ejemplo, los viajes, ¿no? Jasón y los argonautas, ¿no? Luchaban contra dragones, contra la hidra, ¿no? Etcétera, ¿no? Y siempre se enfrentaban y vencían, ¿no? El valor, la inteligencia, ¿no? ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer, ¿no? ¿No? La inteligencia de Odiseo, ¿no? Hay que aplicarla también aquí. Entonces comienzan a valorar todos esos aspectos y como ganaron la guerra, ¿no? Todos esos valores que se han rescatado de hace 3 siglos, al siglo VIII, se comienzan a escribir para no olvidarse de esos valores, ¿no? Y entonces es por eso que se comienzan a transcribir la Ilíada, la Odisea, la Teogonía de Hesiodo, comienzan a representar, digamos, muchas de las acciones positivas y negativas, ¿no? De la edad heroica, ¿no? Están las tragedias griegas, comienzan a aparecer y representan historias del siglo XIII, XII, la historia de Edipo, la historia de Clitemnestra, Agamenón, Fedra, la Hipólito, Medea, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, son historias que comienzan a representarse para tomar lo mejor, ¿no? Y criticar, ¿no? Lo negativo. Eso, digamos, es el siglo V antes de Cristo, ¿no? Eh, y en el siglo V es donde comenzamos digamos, a encontrar la composición, ¿no? Es decir, la escritura, ¿no? De la Ilíada, la Odisea. La Odisea se escribe o se compone más o menos en el siglo VIII, ¿no? Más o menos en esa época, ¿no? A ver, un ratito.
Ya. Em, Durante el siglo VIII, como ya les mencioné, ¿no? Homero perteneció a... Bueno, ni siquiera se sabe si existió Homero, ¿no? Em, Como les dije, ¿no? Homero al parecer era un poeta esclavo, ¿no? Que pertenece a los homerones, ¿no? Poetas esclavos. Y de ahí, al parecer, la voz colectiva, ¿no? Surgió el nombre de Homero, pero no se sabe exactamente si alguna vez existió o no. Para los griegos del siglo V, por supuesto, Homero sí había existido, la guerra de Troya sí había existido, porque ellos tomaban todas esas historias como verdaderas, ¿no? Así como los griegos también tomaban como verdadero, por ejemplo, la teogonía de Hesiodo, ¿no? Que expresaba, digamos, la creación del mundo, ¿no? Este tipo de cosas. El caos, ¿no? Es que son parte, digamos, de las civilizaciones, ¿no? Pero no lo podemos tomar tal cual porque son historias, leyendas, fábulas, ¿no? Que tal vez existió realmente en algún momento, pero con el paso de los siglos, ¿no? Se fue engrandeciendo, ¿no? Por ejemplo, los sumerios, ¿no? O sea, Mesopotamia, ¿no? Históricamente, al parecer, existió, digamos, un apogeo en la agricultura, por ejemplo, hace 7000 años, ¿no? Había una buena agricultura, lluvias, fertilización, ¿no? Y, digamos, la sociedad estaba creciendo, ¿no? En ese aspecto, ¿no? De pronto, al parecer, hubo una sequía terrible, ¿no? Y comenzaron a tener, digamos, a trasladarse a otro lugar, ¿no? Y es donde ya comienzan a surgir los acadios, ¿no? Eh, y entonces siempre comenzó a añorarse, digamos, la idea de un jardín, ¿no? De una vida anterior, pasada, ¿no? En la cual había mucha comida, se vivía en paz, tranquilo, no había guerras, ¿no? Todos vivían como un paraíso, ¿no? Los sumerios son los primeros que hablan del jardín del Edén, ¿no? ¿Y por qué hablan del jardín del Edén como el paraíso? Porque en algún momento, ¿no? Al parecer, por las pruebas arqueológicas, hubo una muy buena agricultura y todos vivían en paz, no había guerra. Cuando los conquistaron, digamos, ¿no? Entonces añoraban esa idea del jardín, del paraíso, donde vivían bien, que los dioses lo habían favorecido, ¿no? Y luego cuando conquistan a los judíos comienzan a tomar esa historia del jardín del Edén y el paraíso, ¿no? Entonces, y comienza a decirse, pues, ¿no? Se comienza a exagerar, comienza a tomar otras ideas, ¿no? Y ese mito fundacional, ¿no? Comienza a tomar idea para sostener, digamos, el origen de su civilización, ¿no? Pero realmente muchas de esas historias no han existido, ¿no? Hay que tomarlo con pinzas, ¿no? No coinciden ni siquiera en las fechas, ¿no? No coinciden, francamente, ¿no? Entonces, siempre son retazos de historia, digamos, de algo de historia con mucho de mito y leyenda, ¿no? Y lo mismo va a ocurrir, ¿no? Con el caso de la guerra de Troya, ¿no? La guerra de Troya, digamos, es el fondo común que tiene la civilización europea, ¿no? Como algo muy representativo, ¿no? Como algo que, digamos, marcó el antes y el después, ¿no? Entre Oriente y Occidente. Los poemas homéricos, digamos, influyeron a muchas, a Occidente en general, ¿no? O sea, con los poemas homéricos aparecen las tragedias, porque muchas de las tragedias toman, ¿no? Casi diría el 90%. Es que todas las tragedias hablan de los tiempos míticos, ¿no? Pero todo surge a partir de la Ilíada y la Odisea, porque la Ilíada y la Odisea todos estaban interconectados, ¿no? Para que más o menos sepan un poco de ello, ¿no? O sea, este, por ejemplo, ¿no? El mito de Edipo Rey está conectado con la guerra de Troya. Te dirán, ¿cómo? Pero si a mí no me han dicho que están conectados. Sí están conectados porque, por ejemplo, no exactamente las obras, sino las familias, ¿no? Por ejemplo, Agamenón y Menelao, ¿no? Ellos tienen a su padre que se llama Atreo. Atreo también tenía a su padre que era descendiente del primer hombre creado por Prometeo, ¿no? O sea, Agamenón y Menelao eran la tercera generación, más o menos para que entiendan de los hombres creados por Prometeo encadenado, ¿no? Su padre Atreo de ellos, si mal no recuerdo, claro, Atreo tenía a su hermano Tiestes,
¿no? Y hubo un problema entre ellos, que Tiestes, su hermano, mata a los hijos de Atreo, ¿no? Y le da de comer la carne de sus hijos, ¿no? Sin saberlo, Atreo. Ante ello, Atreo manda a su hijo, eh, Crisipo, si mal no recuerdo, para que tenía miedo de que lo maten, ¿no? Y lo manda a guardar a donde creen, a Tebas, donde el rey Layo. Eh, el rey Layo, principio de hospitalidad, acoge al extranjero, ¿no? Lo cuida, pero al parecer, ¿no? Según el mito, Layo ultrajó a Crisipo. Es por eso que los dioses lo castigan a tener una descendencia maldita, ¿no? Por eso aparece la esfinge y por eso su hijo, ¿no? Mediante ese ultraje que hizo Layo, ¿no? Su hijo, digamos, está maldita toda su descendencia y por eso tiene hijos con su madre y aparece la esfinge y los hijos de Edipo no tienen, se matan entre los hermanos, los hijos de Edipo, ¿no? Son tres, dos hombres se matan entre ellos, ¿no? Y su hija Antígona la entierran viva, ¿no? O sea, se dan cuenta, ¿no? Todo, digamos, está interconectado, ¿no? Todos se conocen de alguna manera, ¿no? Entonces, los poemas homéricos de alguna manera determinan, ¿no? La influencia en muchas culturas, ¿no? En el medioevo también, ¿no? Y los romanos, por ejemplo, la Eneida, ¿no? Es creada a partir de la Ilíada, por ejemplo, y la Odisea, ¿no? Y fundaba Roma, digamos, ¿no? Como descendiente de ellos, ¿no? Este, luego, por ejemplo, el Renacimiento, ¿no? Cuando comienzan a hacerse, en el medievo comienzan a hacer los poemas épicos, ¿no? Y toman mucho, digamos, de los poemas homéricos, ¿no? Dante, por ejemplo, toma la antigüedad, ¿no? El descenso al infierno de Odiseo, cuando va al infierno y pasa por el río Aqueronte, ya es lo mismo que Dante hace en la Divina Comedia, ¿no? Baja al infierno y sube el río, atraviesa el río Aqueronte, ¿no? O sea, todo, digamos, ha influido en los griegos, perdón, en Europa, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? El Ulises, que el miércoles cumplió 100 años de publicación, el Ulises de Joyce. Para publicar esa novela, Joyce, ¿no? Más o menos realizó paralelismos, ¿no? Con la Odisea, ¿no? Por eso se llama el Ulises, ¿no? Y bueno, o sea, se dan cuenta, influye hasta el día de hoy los poemas homéricos, ¿no? Como una frase cliché, ¿no? Que siempre se menciona, ¿no? Si yo tuviera que salvar dos obras del incendio de una gran biblioteca, ¿no? Digamos, donde están todos los clásicos, yo salvaría también la Ilíada y la Odisea, ¿no? Realmente son dos obras muy buenas, ¿no? Muy extraordinarias, que te sorprenden, francamente, ¿no? Algún momento, cuando ustedes tengan tiempo, ingresen a la universidad, ¿no? Espero puedan leerlos, ¿no? Sobre todo como formación, ¿no? O sea, no una cuestión, digamos, ustedes no van a estudiar literatura, ¿no? La mayoría no estudiar ello, pero sí como persona, ¿no? Hay muchos valores ahí. Es un mundo, el fondo común de la Ilíada y la Odisea, ¿no? Es la guerra de Troya. El mundo que se muestra es un mundo señorial, todos son reyes, ¿no? Odiseo es rey de Ítaca, Aquiles es el rey de los Mirmidones, Agamenón es el rey de Argos, ¿no? Todos son reyes aquí, ¿no? Es un mundo, ¿cómo se dice? Talasocrático, ¿no? Es decir, de los navegantes, ellos navegan siempre. Si tú ves el mapa de la Hélade, ¿no? Donde vivían los griegos, ¿no? Están en el mar Ático, si mal no recuerdo, eh, donde ellos se están trasladando siempre para hacer rutas comerciales, ¿no? Para comprar especias, vender especias, ¿no? O sea, era un mundo de navegantes, ¿no? Por eso Odiseo tú lo ves navegar, por eso los griegos navegaron hasta Troya, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ese era el mundo de ellos, ¿no? Es objetivo, ¿no? Tiene 24 cantos, ¿no? Hay una idealización del pasado, ¿no? Son 24 cantos o hexámetros, ¿no? Perdón, en métrica del hexámetro. Es una medida, digamos, para recordar, ¿no? La forma en que se canta, ¿no?
El epíteto, ¿no? El adjetivo, ¿no? Es muy característico de ello, ¿no? Bien, la Odisea, ¿no? Narra, ¿no? Canta, digamos, la historia de el rey de Ítaca, Odiseo, ¿no? Para el héroe antiguo, ¿no? Su civilización, ¿no? Digamos, era el mundo de ellos era un mundo conocido, era un mundo porque ellos eran descendientes de los dioses y la tierra que pisaban era creación de los dioses, ¿no? Es decir, el mundo que ellos habitaban era un mundo conocido, familiar, todos se conocían. Por eso el principio de hospitalidad en la cual el extranjero llega a cualquier parte de este mundo, no siempre lo acogen como parte de su familia. El héroe nunca se siente solo, siempre está acompañado, a donde vaya lo van a recibir. Los héroes conocen al detalle, nunca están perdidos, ¿no? Odiseo nunca estuvo perdido en los mares, ¿no? Creo que sí les dije, ¿no? Cuando a veces escuchas a un profesor, ¿no? Cuando no sabe, ¿no? O en los manuales dice, Odiseo estuvo perdido en los mares. Odiseo nunca estuvo perdido en los mares. Odiseo no podía regresar a casa, ¿no? Porque el mundo de ellos es conocido. Eran expertos navegantes, ¿no? Entonces nunca estuvo perdido. Si lees adecuadamente la Odisea, vas a ver que Odiseo no puede regresar a casa por los dioses, pero Odiseo nunca estuvo perdido. Y no está perdido porque el héroe antiguo considera de que el mundo que ellos atraviesan es un mundo conocido para ellos, ¿no? Eso, digamos, hay que entender, ¿no? Para empezar a leer la Odisea, ¿no? La Odisea empieza con el concilio de los dioses, ¿no? En la cual los dioses se han reunido, ¿no? Para dictaminar, ¿no? Que la liberación de Odiseo, ¿no? De este castigo, digamos, ¿no? Porque en el Olimpo se han reunido, ¿no? Los dioses y dicen, el destino de Odiseo no es morir en el mar, es morir en su palacio con su familia, ¿no? El destino es algo que se impone, ¿no? Ni siquiera los dioses pueden intervenir contra ello, ¿no? Creo que sí les había comentado, ¿no? Estas características. Ni los dioses pueden intervenir, ¿no? O sea, los dioses nada pueden hacer contra el destino que se impone, ¿no? Eh, el destino es algo que tú naces y se crea, ¿no? Están las moiras, ¿no? Que hilaban tu vida, ¿no? El hilo de la vida, ¿no? Tres mujeres, ¿no? Ancianas, ¿no? En el mito, ¿no? Cosían el hilo de tu vida, ¿no? Y cuando ibas a morir venían las parcas, ¿no? Y cortaban el hilo de tu vida, ¿no? Eso, digamos, así pensaban, ¿no? Entonces el destino es algo que ni siquiera los dioses pueden remediar, ¿no? Por ejemplo, Aquiles, ¿no? Él era hijo de una Nereida, una divinidad, ¿no? Del mar. Ella no podía hacer nada contra el destino cuando el destino le dijo que su hijo iba a morir en el campo de batalla, ¿no? Ni siquiera ella podía hacer algo, ¿no? Y murió Aquiles, pues, en el campo de batalla, ¿no? Eh, bueno, eh, como les decía, ¿no? La Odisea empieza con el concilio de los dioses, ¿no? Donde se han reunido y han determinado de que ya Odiseo debe regresar a casa, ¿no? Eh, lo que pasa es que Odiseo, cuando se le ocurre el caballo de Troya y destruyen la ciudad troyana, ¿no? Él se ufana, ¿no? De que por él y nadie más, ¿no? No ha necesitado de los dioses, ¿no? Sino de su inteligencia nada más, ha destruido la ciudad de Troya. Los dioses lo tomaron como una ofensa porque para los dioses la inteligencia la dan ellos, ¿no? Entonces eso, digamos, o sea, está mal, ¿no? Que diga eso, dice. Por eso lo castigan, ¿no? Por soberbio. Y bueno, eh, y está 10 años sin poder regresar a Ítaca, ¿no? Eh, mandan al mensajero Hermes, ¿no? A la isla de Ogygia, donde está Odiseo. En la isla de Ogygia, Odiseo está con la ninfa Calixo, ¿no? La ninfa Calixo está enamorada de Odiseo, ¿no? Odiseo está viviendo en la isla. No lo tiene preso, pero tampoco puede salir. O sea, no se puede escapar, digamos, ¿no? Hermes le dice que deje a Odiseo y la ninfa no quiere, ¿no? Él dice, bueno, si no quieres,
Zeus mandará pues un rayo, ¿no? Destruirá tu isla, ¿no? Bueno, ya, lo deja ir, ¿no? Pero cuando Odiseo está navegando, ¿no? El dios Poseidón, ¿no? No le perdona todavía el haber dejado ciego a su hijo el cíclope Polifemo, ¿no? Entonces lo hace naufragar, ¿no? Y llega a la isla de Feacia. A la isla de Feacia llega totalmente náufrago y lo recibe Nausicaa. Bueno, Nausicaa lo encuentra totalmente andrajoso, ¿no? Sucio, y principio de hospitalidad, ¿no? No lo conoce, pero lo recibe al extranjero, ¿no? Y lo pone en su mesa, junto a su padre, el rey Alcino, ¿no? El rey Alcino lo ha llevado, ¿no? Le han dado una muda de ropa, lo han bañado, ¿no? Y en la cena, ¿no? Traen a un Rapsoda para que cante la guerra de Troya, ¿no? Y este Rapsoda comienza a cantar la historia de- del rey Odiseo que no puede regresar a casa, ¿no? Y entonces Odiseo se levanta, ¿no? Muy triste, ¿no? Diciendo que aquel que no puede regresar a casa, ese es mi nombre, ¿no? Odiseo. Entonces comienza la segunda parte de la Odisea, ¿no? La primera parte, entre comillas, se llama la telemaquía, ¿no? Telémaco sale a buscar información sobre su padre. Y la segunda parte es, ¿no? Las aventuras, desde que está en la ciudad de Troya, cuando ha muerto Aquiles, a él se le ocurre el caballo de Troya, ingresan, matan a los troyanos, destruyen la ciudad, ¿no? Luego, cuando, bueno, menciona, ¿no? Que se vuelve soberbio, pues, ¿no? Menciona que por él no destruyó la ciudad troyana. Luego, cuando se va a la isla del cíclope Polifemo, ¿no? Y dejan ciego, lo dejan ciego. Luego, cuando este, eh, van hacia a una isla donde están las vacas del dios Helios, ¿no? Y se las comen, ¿no? Y por eso también el dios Helios los castiga. Luego, cuando pasan el arrecife de las sirenas, ¿no? Y a Odiseo lo amarran al mástil para escuchar, ¿no? El canto de las sirenas, ¿no? Que lo atraen, ¿no? Hacia ellas. Luego, cuando van a la isla de los lotófagos, ¿no? Donde comen la flor de loto, que era la droga, ¿no? De ese momento. Y están durmiendo todo el día, riéndose, ¿no? O sea, durante un año más o menos. Luego van donde Circe, la hechicera, ¿no? Y la hechicera Circe los convierte en cerdos a toda su tripulación, ¿no? Y luego él tiene que acostarse con la hechicera para que vuelvan a ser humanos, ¿no? Luego va donde el adivino Tiresias desciende al infierno, ¿no? Y Tiresias le dice que sí va a regresar a Ítaca, pero que toda su tripulación va a morir, ¿no? Sale del infierno, ¿no? Y pasa por Escila y Caridis, ¿no? Y digamos, ellos, Escila es un monstruo de 10 cabezas, me parece, que está, o sea, es como una montaña, ¿no? Y ahí está Escila, ¿no? Y la embarcación tenía que pasar sí o sí para llegar a Ítaca. Y destruye la embarcación, ¿no? Pero si lograbas pasar, digamos, ¿no? Afuerita nomás, ¿no? Saliendo de Sila estaba Caridis, ¿no? Que es como una boca que tragaba, digamos, a la embarcación, ¿no? Y muchas historias más, ¿no? Hasta que cayó en la isla de Ogygia, ¿no? Odiseo termina de contar eso y el rey Feacio, ¿no? Lo va a ayudar a regresar, ¿no? Y en una embarcación lo lleva a Ítaca, ¿no? Digamos, acaba, y con ello, cuando llega a Ítaca, empieza la tercera parte, ¿no? La muerte de los pretendientes, ¿no? Odiseo ha llegado a Ítaca y le dice a Atenea, ¿no? Que lo convierte en un anciano mendigo para ver cuál era la situación, ¿no? de, ese, de su reino. Durante todo ese tiempo, los pretendientes, ¿no? De los príncipes, digamos, ¿no? De Ítaca, han ido al palacio de Penélope para que escoja un nuevo esposo. Ella los ha engañado durante 3 años, ¿no? Digamos, diciéndoles que va a escoger un nuevo esposo cuando termine de tejer un telar, ¿no? Pero ella tejía en la mañana, destejía en la noche, ¿no?
hasta que fue descubierta, ¿no? Y la obligaron, digamos, ya que escoja. Entonces ella hace un certamen, ¿no? Dice, bueno, ya no puedo hacer nada, así que con el arco de Odiseo ponen la cuerda al arco para tirar la flecha y que éste atraviese, digamos, 12 aros, ¿no? Colocó en la punta de 12 hachas y llegue a un punto en la pared, ¿no? Un poco difícil, pero Odiseo lo hizo, ¿no? Para obtener la mano de Penélope, ¿no? Ajá. Penélope significa la que teje y desteje, ¿no? Su nombre significa. Eh, y bueno, lo que les decía, ¿no? Luego, Odiseo ha llegado y mientras se va acercando, ¿no? Al palacio, su perro Argos lo reconoce, ¿no? Y se muere, ¿no? Luego, principio de hospitalidad, ¿no? Su nodriza, ¿no? Es un anciano, ¿no? No sabe quién es, lo lleva hacia su casa y cuando está ahí comienza a atenderlo, ¿no? Como es un anciano, ¿no? Dice, te voy a limpiar los pies, le dice, ¿no? Y cuando comienza a limpiar los pies se encuentra una cicatriz, la llamada cicatriz de Ulises, que la nodriza, quien lo había cuidado Odiseo de niño, ¿no? A ella se le escapó un día, digamos, a Odiseo, ¿no? Y un jabalí lo mordió, digamos, ¿no? Fuerte ahí en el pie. Y esa cicatriz le había quedado. Cuando ella limpia el pie del anciano, encuentra la misma cicatriz, ¿no? Y lo reconoce, ¿no? Odiseo le dice que no diga nada, ¿no? Y bueno, llega después su sirviente, ¿no? Luego llega Telémaco y le dice, pues, ¿no? ¿Quién es, no? Ellos le cuentan lo que está sucediendo y el certamen que está ocurriendo, ¿no? Así que Odiseo va hacia el palacio, llega en el día del certamen, ¿no? Y ningún pretendiente ni siquiera puede poner la cuerda al arco de Odiseo, ¿no? Lo tiran, el arco, piensan que es un engaño de Penélope, ¿no? Y entonces Odiseo, que está como anciano mendigo todavía, agarra su arco, pone la cuerda, tira la flecha, pasa los aros, ¿no? Y todos se sorprenden, ¿no? Y cuando voltean todos, Odiseo está ahí, como había llegado a la isla, ya no es un anciano mendigo. Y comienza a dar muerte a todos los pretendientes. Penélope todavía no cree que sea Odiseo, ¿no? Le pide una prueba más, ¿no? Que le describa la habitación matrimonial, ¿no? Y entonces Odiseo, como lo había construido, ¿no? Le dice cómo es, ¿no? La habitación matrimonial. Con ello, Penélope entiende de que quien está presente es Odiseo, ¿no? Ha retornado a casa, ¿no? Son valores que se rescatan, ¿no? El amor a la familia, el amor a la patria, por ejemplo, ¿no? El tema central, el retorno de Odiseo, se concibe la idea de la vida como un viaje difícil que hay que superar todos los obstáculos, ¿no? La inteligencia, por ejemplo, la astucia, ¿no? Para poder superar todo ello, ¿no? Bien, no sé si hay alguna pregunta o consulta, por favor. ¿Y consultas, chicos? Sí, Ruby, es cierto, el perro Argos muere, ¿no? Cuando lo ve a Odiseo. Sí, eso está en la obra. No es un mito, eso sí, o sea, en la obra sí ocurrió eso. Ujú. Ya era viejito Argos, pues. 20 años lo esperó, pues, imagínense. Bien, la Edad Media, ¿no? Es la otra etapa, digamos, de la historia literaria, ¿no? Ya hemos explicado el feudalismo, el pensamiento teocéntrico, ¿no? Ya creo que hasta el cansancio, ¿no? No sé si hay alguna pregunta en cuanto al contexto de esta época. De repente hay algo que no les haya quedado claro. Todo está claro aquí, ¿no? A ver, chicos.
Bueno, la Edad Media se divide en la Alta Edad Media y en la Baja Edad Media, ¿no? En la Baja Edad Media recuerden que les había mencionado que aparece el humanismo, ¿no? Que es una corriente intelectual, ¿no? Gracias, Marco, Sara también. Eh, es una etapa, digamos, de entre alta y baja Edad Media, ¿no? Y en la baja Edad Media aparece el humanismo, ¿no? Y aquí están Dante, Petrarca y Boccaccio, ¿no? Los tres grandes humanistas, ¿no? Eh, Estos humanistas, digamos, comienzan a compilar, digamos, la historia antigua y lo fusionan un poco con la edad, o sea, el pensamiento medieval. Y justamente es lo que abre, digamos, la edad moderna, ¿no? Aunque Dante todavía vive en el siglo XIII, ¿no? Y la edad moderna es el siglo XV, ¿no? Digamos, su pensamiento es algo que luego va a ir trascendiendo, ¿no? La imposición incluso del dulce estilo nuevo, ¿no? Que es lo que los españoles luego toman también como influencia, ¿no? Dante fue un político también, ¿no? Incluso fue desterrado. Toda su vida se la pasó escribiendo la Divina Comedia. Eh, Escribió de la monarquía, de la lengua que habla. Es un tratado filosófico político. Bueno, yo tengo todos esos libros, ¿no? Y he leído casi todo. Me falta de la monarquía, justamente. De la lengua vulgar habla del toscano, ¿no? Y las nuevas lenguas y la vida nueva, que es donde es como un tratado sobre el dulce estilo nuevo, donde habla de Beatriz, ¿no? Cuando conoce a Beatriz, ¿no? Cuando es un niño. Hay algo muy interesante, porque cuando ya entiendes un poco el dulce estilo nuevo, eh, ya se entiende mejor la vida nueva, porque la vida nueva precisa, ¿no? Muchísimo el saludo, ¿no? Cuando son niños se han cruzado Dante y Beatriz, ¿no? De niños, ¿no? Y Beatriz lo ha saludado y él se quedó prendido de eso, ¿no? O sea, se enamoró. Y cuando ya están grandes, ¿no? Se vuelven a encontrar, ¿no? Beatriz lo desprecia a Dante, porque Dante no es agraciado, ¿no? Él lo desprecia, lo trata mal, incluso, él lo cuenta en la vida nueva, ¿no? Es un poco soberbia, se burla de él, ¿no? Eh, pero hay algo que, digamos, la muerte de Beatriz es algo que lo marca a Dante, ¿no? No puede concebir, digamos, que su amor platónico, digamos, ¿no? Haya muerto. Y él menciona que para, digamos, en vida no pudo estar con Beatriz, pero tal vez trascendiendo la muerte sí, ¿no? Y por eso le encumbra en la Divina Comedia, ¿no? Es muy interesante la vida nueva. Es cortito, ¿eh? Les recomiendo bastante. Bien, la Divina Comedia, el número 3 está muy presente en la obra, ¿no? Son tres partes, infierno, purgatorio, paraíso. Cada parte tiene 33 cantos, ¿no? Más uno introductorio. Serían 100 cantos, ¿no? El 3 significa la Santísima Trinidad. Está escrito en lengua toscano. El toscano es el protoitaliano. Digamos, es una variación, o sea, anterior al italiano moderno. Eh, es un género épico, especie de poema épico de tipo alegórico. ¿Sí? Está escrito en decasílabos, o sea, versos de 11 sílabas métricas, y está escrito en tercetos, ¿no? Como ven ahí, ¿no? O sea, imagínense el tremendo trabajo que hizo Dante, ¿no? O sea, todo está, no es una prosa, o sea, no es una narrativa, es un poema épico, es decir, está escrito con métrica, con rima y en estrofas, o sea, es impresionante. Y encima las imágenes muy poéticas que muestra Dante, ¿no? Esta imagen que ves aquí es el final de la Divina Comedia, ¿no? Ese punto luminoso es Dios, ¿no? Y todo lo que ves al costado, ¿no? Todo eso que ves en derredor son los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, arcontados, protectorados, digamos, son todas estas... los ángeles tienen diferentes tipologías, ¿no? Por eso les he mencionado todos ellos. Están rodeando a Dios, ¿no? Eh, la obra, digamos, critica la religión y la sociedad. Dante considera que la religión está corrupta, ¿no? La sociedad también, ¿no? Este, y todo, digamos, lo hace para hacer una reforma, ¿no? De este mundo, ¿no?
Eh, Dante desciende al infierno para expiar sus culpas, para liberarse de sus culpas. En el infierno están los pecadores que nunca se van a salvar, que nunca se arrepintieron de sus acciones, mientras que en el purgatorio sí están aquellas personas que lograron arrepentirse, ¿no? Pero que sufren durante algunos siglos, incluso hasta milenios, ¿no? Para poder salvarse e ir al paraíso donde vas a vivir en la eternidad en la gracia divina, ¿no? Bien, la obra empieza cuando Dante, ¿no? Está perdido en la selva oscura, ¿no? La selva oscura es la alegoría del pecado. Dante está en medio de ello, ¿no? Y intenta escapar, pero no puede porque se le aparecen tres animales que también son alegorías, ¿no? El león es la soberbia, la loba, la avaricia, y la onza o pantera, la lujuria. Beatriz, que está en el paraíso, manda a Virgilio a que lo rescate. Virgilio está en el infierno, ¿no? Y sale Virgilio, el alma de Virgilio, ¿no? Y lo ayuda a Dante a salir de ese lugar, ¿no? Para ello, le propone hacer un viaje de ultratumba, ¿no? Y Dante acepta, ¿no? Se fusiona este pensamiento, ¿no? La idea de una, digamos que el infierno había una entrada, ¿no? Como en el caso de Odiseo, por ejemplo, ¿no? Se creía eso, ¿no? Entonces él va y hay un ángel con una espada de fuego, ¿no? Lo deja pasar, ¿no? Y hay un letrero encima, ¿no? Aquel que pase por aquí deberá olvidar todo tipo de esperanza, ¿no? Desciende, ¿no? Y se encuentra ante el río Aqueronte, donde está el barquero Caronte, ¿no? Y le pide una moneda, ¿no? Ese era, digamos, el barquero de la antigüedad, ¿no? Dante no está muerto, ojo, sube, ¿no? Y el río Aqueronte está hecho de las almas de los pecadores, ¿no? Llega al palacio del juez Minos y en ese palacio, digamos, Minos determinaba a dónde tú ibas a ir según tus pecados, ¿no? Pero Dante no está muerto, así que él pasa nomás. El infierno está compuesto por 9 círculos, ¿no? En el primer círculo están el limbo o los no bautizados, ¿no? Muchos de ellos nacieron antes de la revelación de Cristo, ¿no? Nacieron antes de ser bautizados también. Entonces muchos de ellos no tienen la culpa, ¿no? Acá está Sócrates, Platón, Aristóteles, Marco Aurelio, Séneca, ¿no? O sea, todos aquellos que contribuyeron, digamos, a la filosofía, al cristianismo, ¿no? Sin saberlo, ¿no? Porque no conocían, ¿no? La aparición de Cristo, ¿no? Por ende aquí están en un bosque hablando, ¿no? No están haciendo nada, no están teniendo mayores culpas, ¿no? Eh, Luego de ello baja al segundo círculo, que es el de la lujuria, ¿no? Aquí, como la lujuria te dejas arrastrar por las pasiones, ¿no? Aquí también te arrastra, digamos, una tormenta de arena, ¿no? Los arrastran, ¿no? Y lo golpean de un lugar a otro, ¿no? Luego, está el círculo de de la gula. La gula es un pecado de, no solamente de la comida, ¿no? Sino también del apetito sexual, por eso se llama apetito sexual, ¿no? O sea, ¿por qué la comida? Porque, digamos, un principio del cristianismo es dar de comer al hambriento, ¿no? Y si tú tienes dinero, comida, digamos, y no se la quieres dar al hambriento, estás contra ello, ¿no? Por eso la gula, ¿no? De la comida, ¿no? Y el apetito sexual, por supuesto, porque el cristianismo, digamos, alentaba el ascetismo, ¿no? La vida tranquila, contra el hedonismo, ¿no? Que caracterizaba mucho a las civilizaciones antiguas, ¿no? Aquí están pagando culpas, digamos, comiendo piedras, ¿no? Luego, están los avaros y los pródigos, ¿no? Los pródigos están ahogándose en lagunas, ¿no? Están ahogándose, pero cuando están a punto de ahogarse logran salir a flote, ¿no? Pero ahí está un centauro, ¿no? Que con un palo lo hunde hasta otra vez ahogarlo, ¿no? Y hasta que vuelve a liberarse y así, ¿no? Los avaros están, digamos, sin nada, ¿no? Abrazados, ¿no? Digamos, en un lugar, ¿no? Desértico, digamos, ¿no? Donde les cae nieve,
Y si alguno de ellos intenta escapar, ¿no? Está el perro Cerbero, ¿no? Que lo trae nuevamente al ruedo, pero mordiéndolo, ¿no? Castigándolo, ¿no? Etcétera, ¿no? Luego están los iracundos. Acá está Odiseo, digo, Aquiles, ¿no? En el de la lujuria estaba Helena de Troya, dicho sea de paso, ¿no? En el caso de los iracundos está Aquiles por la cólera, Aquiles que, ¿no? Provocó la destrucción de Troya, la muerte de Héctor, ¿no? Eh, y los iracundos están, digamos, pueden estar tranquilos y en un momento se enfurecen y muerden al que está pasando, ¿no? Se golpean entre ellos, ¿no? Se agarran de cabezazos contra la pared, digamos, ¿no? También muerden a los pasivos, los perezosos, ¿no? Porque también están los perezosos aquí, ¿no? Digamos. Eh, Luego están los herejes, aquellos que vivieron el cristianismo, la religión, ¿no? Acá está Mahoma, ¿no? Profeta, está echado, digamos, como en un desierto ardiente, ¿no? Y viene un águila y les devora los intestinos, ¿no? El hígado, y se va, ¿no? Y se le restaura nuevamente, ¿no? Se cierra, se cura y otra vez vuelve a venir el, el águila, ¿no? También están los violentos, ¿no? Hay varios, ¿no? Violentos contra sí mismos, los suicidas, violentos contra el prójimo, los asesinos, violentos contra Dios, los blasfemos. Todos pagan diferentes culpas. Los violentos suicidas, ¿no? Están convertidos en árboles, ¿no? Luego de haber sido atacados por chacales. Luego están los contra el prójimo, ¿no? Están debajo de unas piedras inmensas que los aplastan, ¿no? Luego están, digamos, los blasfemos, ¿no? Están sumergidos como en un estanque de heces, excrementos, ¿no? Y así. Luego están los fraudulentos, los mentirosos. Aquí está Odiseo por el engaño del caballo de Troya. Están varios papas, ¿no? Y están en unas tumbas, ¿no? En unas tumbas donde no hay descanso eterno, sino más bien, ¿no? Están sufriendo por toda la eternidad. Por último, el peor círculo que se paga en el infierno es el de la traición, ¿no? Aquí están Lucifer, ¿no? Dante ha llegado a la parte más oscura del infierno, ¿no? Y está Lucifer ahí gigante, ¿no? Gigantesco. Y tiene tres rostros, ¿no? Uno negro que representa a África, uno rojo que representa a Europa, uno amarillo que representa a Asia, ¿no? En ellos está, digamos, en esas tres rostros tiene tres fauces y en esas tres fauces está devorando a los tres traidores, ¿no? Bruto, Casio y Judas, ¿no? Dante le da pena, ¿no? Porque los está mordiendo por toda la eternidad, ¿no? Y sale, ¿no? Del infierno, ha llegado al centro del mundo, se desmaya, ocurre un terremoto, ¿no? Y se le aparece un ángel con 7 peces en la frente, ¿no? Que representan a los 7 pecados capitales, ¿no? A medida que él va ascendiendo, se le va borrando una P, ¿no? Las 7 cornisas, ¿no? Acá los pecadores sí se van a salvar, ¿no? Luego de atravesar más o menos 1000 años por cada cornisa, ¿no? Aproximadamente. Sí, sí. Ajá, según la teoría dantesca, o sea, el pecado que más prevalece es el que más castiga, ¿no? Ajá. En el caso del purgatorio, ¿no? Si tú, por ejemplo, tenías soberbia y también tenías gula, ¿no? Primero empezabas desde abajo, ¿no? O sea, tenías que limpiarte todas, ¿no? Porque acá el purgatorio es como te limpian, digamos, los pecados, ¿no? En cambio, en el infierno no, en el infierno estás castigado por toda la eternidad, ¿no? Este, bueno, la soberbia, ¿no? Las personas son muy altivas, ¿no? Miran sobre el hombro a otros, ¿no? O retaron a Dios, ¿no? Mirando al cielo, ¿no? Entonces ahora están mirando hacia abajo, doblados, agachados, ¿no? Eh, ¿No? Y por ende, digamos, cargan
pedazos de plomo muy, muy grandes, ¿no? Que los hace siempre estar hacia abajo, ¿no? Doblados, ¿no? Em, a ver, por favor, un poquito más atento. Los herejes, luego los fraudulentos, los violentos, ¿sí? Violentos, fraudulentos, los mentirosos y la traición. Esos son violentos, mentirosos y traidores, ¿no? El peor pecado que se paga es la traición. Luego está la envidia, ¿no? La envidia entra por los ojos, entonces están con los ojos cosidos con alambre, ¿no? Para que no tengas envidia, pues, ¿no? Y luego están los iracundos, ¿no? Aquí caminaban sobre carbón ardiente, rojo totalmente, ¿no? Representaba un poco el color rojo de su furia, ¿no? Porque normalmente el rojo está siempre ligado, digamos, a la guerra, a la cólera, ¿no? Está rojo de cólera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este, Luego está la pereza, aquí Dante los encuentra corriendo, ¿no? Luego está la avaricia, acá son avaros, ¿no? Son hambrientos por lo material, ¿no? Y por eso están agachados, ¿no? Con la lengua hacia afuera, en el piso, arrastrándolo en el piso. Pero el piso no es que estaba libre, ¿no? El piso estaba así como con puntas, escarchado, ¿no? Se herían toda la boca, ¿no? Luego está la gula, aquí están tuberculosos, ¿no? Y predicando la abstinencia sexual, ¿no? Por último está la lujuria, ¿no? Y como la lujuria te quema el cuerpo cuando te da la lujuria, aquí también te estás quemando vivo, ¿no? Bueno, entre comillas vivo, ¿no? El alma se está quemando, ¿no? Como un fuego purificador, ¿no? Aquí Virgilio lo ha acompañado, ¿no? Pero ya no puede acompañarlo al paraíso, ¿no? Porque él es pagano, nunca ha conocido a Dios, por lo tanto no puede entrar al paraíso, ¿no? Dante llega al paraíso y el paraíso está compuesto por 9 círculos. Cuando llega aquí es sumergido al río Leteo. El Leteo es el río del olvido, ¿no? Como una especie de bautizo, ¿no? Lo sumergen ahí, ¿no? Y Dante es acompañado por Beatriz, ¿no? Atraviesa los 9 círculos concéntricos que está representado por los diferentes planetas que hasta ese momento y astros que hasta ese momento se conocían, ¿no? Aquí están regocijándose todos, ¿no? El primer círculo, que es el de Mercurio, ¿no? Digamos, Mercurio representa el mensaje. Aquí están todos aquellos que llevaron la palabra de Dios, ¿no? Por ejemplo, están los evangelistas. Hablo de los evangelistas Mateo, Marco, Juan, Lucas, ¿no? Luego está Marte, ¿no? El Marte, la guerra, ¿no? Aquí están todos los mártires cristianos, ¿no? Y los que de alguna manera de repente defendieron una guerra del cristianismo, algunos cruzados, ¿no? De las cruzadas están aquí, los mártires cristianos también. Luego está Júpiter, los reyes, ¿no? Los que engrandecieron la religión, ¿no? Salomón, por ejemplo, ¿no? El rey David, ¿no? Constantino, Teodosio, ¿no? Los que terminaron la oficialidad del cristianismo en Roma. Eh, Luego está Saturno, los sabios, ¿no? Acá están los profetas, por ejemplo, ¿no? Luego está la luna, aquellos que siempre dieron su vida bajo las sombras, ¿no? Sin mayor luces, digamos, ¿no? Eh, Se entregaron a Dios totalmente, ¿no? Y otros, ¿no? Que sí, digamos, eran visibles, ¿no? Y también entregaron su vida a Dios y ayudaron a otras personas, ¿no? Están bajo la luna primero, ¿no? Y luego el sol, ¿no? Son círculos concéntricos. Y luego ellos concebían en esa época, ¿no? Esas estrellas que tú ves en el cielo, ¿no? Ellos consideran como estrellas fijas, ¿no? Esas estrellas fijas, era un recinto para ellos, ¿no? ¿No? Como un círculo, ¿no? Y bueno, aquí están aquellos que siempre dieron su vida por Dios, ¿no? Y que siempre van a figurar, digamos, ¿no? Están los apóstoles, por ejemplo. Por último está el Empirio, ¿no? Es el lugar, digamos, donde habita Dios. Cuando Dante llegó aquí con Beatriz, ¿no? Suben una nube y esta nube los va a llevar hasta donde está Dios, como la imagen que les enseñé hace un rato, luminoso, rodeado por todos los ángeles, ¿no? Están en éxtasis los ángeles, ¿no? Y Dante te dice, oh lector, perdóname por no describirte cómo es Dios, porque su luminosidad no me deja verlo, ¿no? Fin.
¿Alguna consulta, pregunta, chicos, chicas? ¿Todo está claro, jóvenes? Ok. La literatura rusa, la literatura realista, ya lo hemos explicado también en detalle, todo lo que existe, digamos, durante el siglo XIX, ¿no? La burguesía, ¿no? En fin, la literatura rusa, digamos, realista rusa, surge, digamos, por eso, ¿no? También las revoluciones industriales, ¿no? Si todo es inventado, por supuesto, ¿no? O, claro, o sea, nadie ha descendido al infierno porque, ¿no? O sea, la literatura es ficción. Nada de lo que se te cuenta en literatura ha existido. Todos son mentiras, ¿no? Es claro, lo que pasa es que, a ver, no es tanta imaginación en ese aspecto, ¿no? O sea, no digo que haya existido lo que cuenta antes, sino que era lo que la gente pensaba en su momento, ¿no? Y la gente creía en todo eso, ¿no? ¿No? La gente creía en todo eso, entonces lo que hace Dante es compilar todo lo que la gente cree, ¿no? Y digamos, eso es lo que la gente creía, que existía un infierno, purgatorio, paraíso. Hay gente que cree, bueno, creía, no sé si hasta ahora creen, que existía el Edén, el paraíso, todo ese tipo de cosas. En la sociedad antigua, los griegos creían que había se podía descender al infierno y te paseas por el infierno y luego salías, ¿no? Dante justamente compila eso, ¿no? O sea, la gente creía en eso, pero eso, por supuesto, no es verdad, ¿no? Todo es una imaginación, ¿no? Los textos sagrados, ¿no? Todo es literatura en general, ¿no? Hace un tiempo, hace mucho tiempo, una editorial sacó, digamos, una historia literaria, ¿no? Están todos los textos canónicos, ¿ya? La Comedia, la Ilíada, la Odisea, ¿no? Pero ¿saben cuál era el primer tomo de su historia literaria de esta editorial? La Biblia. Así, era la Biblia, ¿no? Claro, porque son historias ficcionales, ¿no? Sobre todo los primeros, ¿no? El Génesis, ¿no? O sea, todo es ficción, ¿no? Está exagerado, nada de eso ha existido. Profesor, Beatriz acompaña a Dante. Ajá, sí, Naomi. Sí, claro. Beatriz ve a Dios. Bueno, ni Dante lo puede ver porque él dice que la luz, ¿no? No lo deja ver, ¿no? Pero los dos están juntos. ¿Por qué crees esta foto? Mira. Foto, Dios, estoy hablando de esta pintura. Aquí están, no se logra ver bien, pero acá está Dante y Beatriz, están juntos en esa imagen. Si buscas esta imagen en internet vas a ver que los dos están juntos. Eh, Sara dice, ¿el realismo ruso corresponde a la edad contemporánea? Sí, Sara. Ajá. Pertenece a la edad contemporánea, porque se da en el siglo XIX. ¿Ya? El realismo ruso, digamos, se da en una etapa donde están los zares rusos, los reyes rusos, ¿no? Después del último círculo de los traidores está el purgatorio. Sí, Marco, está el purgatorio. El cerro del purgatorio, ¿no? Ha salido del infierno, ¿no? Ya cuando pasas el círculo de los traidores, eh, sales y está el cerro del purgatorio, ¿no? Yo no sé a qué círculo del infierno voy a ir, no sé en cuál, pero de hecho si existe, estaré en el infierno, ¿no? Ustedes deben ver también en qué círculo estarán. ¿Dónde creen que están? ¿En el infierno, purgatorio o paraíso? Bueno, la literatura rusa en el paraíso. Bueno, está bien, ¿no? Aunque todo eso no existe, ¿no? Paraíso. Bueno, yo soy muy racionalista, ¿no? Yo pienso que cuando uno muere, muere. No hay nada más, ¿no? Sí, no hay nada más. Ujú. Sí, no sé, esa es mi idea, ¿no? Uno muere y muere, simple, ¿no? ¿No? Eso. ¿Y el alma? ¿Cuál alma? El alma no existe. O has visto el alma en un momento? Exacto.
Muy bien, Rubí. La materia cambia, no se destruye. Exacto, muy bien. Muy bien, exacto. Para algo cortito nomás. Justo estoy leyendo De Rerum Natura de Lucrecio, que es un autor clásico romano. No lo tengo a la mano ahorita en la obra. Este, y dice lo que, miren, hace 20 siglos decía lo mismo que los físicos ahora, ¿no? La materia no se transforma, perdón, la materia se transforma, no se destruye, ¿no? La física cuántica ha demostrado, ¿no? De que nosotros somos materia, o sea, morimos digamos, nosotros cambiamos a otra forma, digamos, ¿no? A eso es lo que le llaman alma, ¿no? Somos energía, hemos muerto y nuestra energía se transforma en otra cosa, ¿no? Eso digamos, es lo que ocurre, ¿no? Eso está demostrado, ojo, la idea de la energía, los átomos, ¿no? Todo eso está demostrado, no estoy hablando de piedras, ni mitología, ni nada de esas cosas, ¿no? Ya en otra clase les comentaré un poco de ello, si es que me alcanza el tiempo. Pero lean un poco de física cuántica y ahí eso que consideran como alma, en realidad es energía, ¿no? Que no es lo mismo, ojo, pero más o menos vas entendiendo el porqué, ¿no? La reencarnación, yo también creía en la reencarnación, pero bueno, nunca creía. Yo soy muy escéptico en realidad, yo soy muy racionalista, yo no creo en nada, francamente. No, pero digamos, se cree en la reencarnación, me imagino, por una cuestión de salvar, ¿no? Trascender la muerte, ¿no? Ajá, Marco. Ujú. Bien, les decía, para volver al tema, los rusos, ¿no? Están dentro de una época de los zares. ¿Se acuerdan cuando les mencionaba que la iglesia se dividió en la iglesia ortodoxa y en el siglo XIII, ¿no? Se divide la iglesia en la católica, ¿no? Que conocemos, y la ortodoxa, que vuelven a los principios cristianos. Bueno, ellos, digamos, digamos, la iglesia ortodoxa está en Rusia, ¿no? Son muy, digamos, muy fervientes de los principios cristianos, ¿no? De los inicios, digamos, ¿no? Eh, y eso es donde está Raskolnikov, ¿no? O sea, en un periodo, digamos, donde la iglesia ortodoxa está muy presente, es decir, mucha religión cristiana, ¿no? Donde está muy fuerte este pensamiento, no robarás, no matarás, ¿no? Pero también Rusia está en una época de revolución industrial y una época donde las ideas liberales llegan de Europa, es decir, la cuestión racionalista, intelectualista, el fin justifica los medios y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces hay esa lucha, esa pugna, que es lo que ves en el personaje de Raskolnikov, ¿no? Dostoyevsky, ¿no? Tiene grandes obras como Crimen y Castigo, Los Hermanos Karamazov, Los Endemoniados, ¿no? Entre otras obras, ¿no? Es el padre de la novela psicológica, por supuesto, ¿no? Eh, digamos, ¿no? Cuando menciono esta religiosidad, digamos, catolicismo, perdón, este cristianismo ortodoxo, entonces se entiende que sus personajes están siempre ante la cuestión intelectual, viven una religiosidad atormentada porque digamos, lo intelectual dice, sí, el fin justifica los medios, pues, pero el fin justifica los medios transgrede un poco el principio cristiano, ¿no? O sea, por ejemplo, el fin justifica los medios, robas para ayudar a tu familia, pero el cristianismo dice no robarás. Y eso, digamos, atormenta los personajes, ¿no? Entre el conflicto entre lo intelectual, ¿no? y lo religioso. Hay muchas preocupaciones morales y religiosas en los personajes de Dostoyevsky, ¿no? Hay mucho diálogo, por eso es dramático, o sea, hay una tendencia hacia lo dramático. El género dramático, una de sus características es el diálogo, ¿no? Ya, las novelas de Dostoyevsky son género épico, siempre son novelas, ¿no? Pero tienen muchísimos diálogos, entonces como que se parece a lo dramático, ¿no? Pero sigue siendo novela, ojo, ¿eh? Sigue siendo el género épico, ¿no? El narrador se solidariza con el sufrimiento humano, digamos, ¿no? El mundo interior, ¿no? Es mostrado y hay un análisis, digamos, de los problemas, conflictos morales, etcétera, ¿no? Se desarrolla en San Petersburgo, que es la ciudad de la Revolución Industrial en Rusia. La obra empieza cuando Raskolnikov, ¿no? Rodion Romanovich Raskolnikov, ¿no? Le llega ajá, exacto, muy bien. Le llega una carta de su hermana, de su madre, perdón, y diciéndole que Dunia, su hermana, se va a casar con una persona a quien no ama.
¿no? Entonces Raskolnikov se atormenta porque él era un estudiante de Derecho, había dejado el estudio, ¿no? Y, digamos, él dice, pues, pero ¿por qué mi familia se va a sacrificar, ¿no? Para darme estudios que yo ya no sigo. Debería yo más bien trabajar y no que mi hermana sacrifique su felicidad, ¿no? Entonces, se le ocurre robar, ayudar a su familia mediante el robo, ¿no? El fin justifica los medios, ¿no? Pero su moral también es, pero el cristianismo me dice no robarás, ¿no? Entonces está ahí en ese conflicto, ¿no? Pero al final se va a robar, ¿no? Va donde la usurera, Aliona Ivanovna, que ella prestaba dinero, es una usurera, prestamista, ¿no? Cobraba altos intereses, ¿no? Y ella le dice, pues, que le va a empeñar como una especie de cigarrera, ¿no? Y le dice, ya, está bien, ¿no? Te voy a dar el dinero. Observa a Raskolnikov donde va a sacar el dinero, ¿no? Porque va a su casa, Raskolnikov, y de pronto sale de la habitación y le mete un hachazo. Entra al cuarto y hay como una especie de caja, ¿no? Donde supuestamente está el dinero, ¿no? Y sale de la habitación y de pronto en la casa está Elisabetta, la hermana de la usurera. Ella no es usurera, ¿no? Había llegado ese día, ¿no? Y le mete un hachazo también. Se escapa Raskolnikov y en su casa está atormentándose porque ha matado, ¿no? El cristianismo, ¿no? No matarás, ¿no? Pero él está atormentado a lo que está haciendo, ¿no? Pero justifica, pues, lo que ha hecho. Eso se llama el primer móvil, ¿no? Lo intelectual, ¿no? El fin justifica los medios. Bueno, he matado, pero es porque estoy ayudando a mi familia, ¿no? Este, todo esto lo he hecho, he robado, he matado, pero todo este dinero es para ayudar a mi familia. Cuando abre la caja, no hay casi nada de dinero, porque es una prestamista, pues lo tiene prestado todo. Y se arrepiente, ¿no? Se atormenta de he matado en vano. Eh, Luego, ¿no? Se atormenta y comienza a justificar la muerte de la usurera mediante las ideas del superhombre, ¿no? Lo intelectual se va imponiendo, ¿no? Bueno, no he matado en vano, he matado a alguien, pues porque, digamos, de esa manera voy a ayudar a la gente, ¿no? Porque como es una prestamista, cobraba altos intereses y mucha gente se empobrecía por eso. He matado a una lacra social, ¿no? Entonces, comienza a justificar eso y eso se llama el segundo móvil o móvil antihumanitario, ¿no? Porque el superhombre cree quién debe vivir, quién debe morir, ¿no? Eso es lo que cree el superhombre. Pero hay un problema. Ya, justifica la muerte de la usurera, pero también ha matado a Elisabetta. Elisabetta no es mala, no es usurera, no tiene nada que ver. Y esa muerte le genera mucho conflicto porque no puede justificarlo. Y es ahí donde se atormenta, comienza a ir por los bajos mundos, conoce al borracho Marmeladov, ¿no? Que luego va a morir, ¿no? Por el Marmeladov conoce a su hija Sonia, que se dedica a la prostitución, ¿no? San Petersburgo, digamos, la gente que trabaja en las fábricas está atravesando mucha pobreza, ¿no? Hay mucha explotación, ¿no? Eh, y bueno, él anda por esos bajos mundos, ¿no? Y ahí conoce a Sonia, ¿no? Y Sonia, ¿no? Lo escucha, ¿no? Siente que Raskolnikov está con su alma atormentada, ¿no? Y hace, pues, de que él, digamos, le confiese, ¿no? El juez Porfirio Petrovich ya estaba, digamos, investigando el caso, incluso lo entrevista a Raskolnikov, ¿no? Eh, y Sonia le dice pues que, ¿no? Se confiese con ella, ¿no? Y Raskolnikov le confiesa su crimen y ella le aconseja para calmar su alma, digamos, su psicología, ¿no? Eh, este, que se entrega a la justicia, ¿no? Es así que Raskolnikov se va a entregar a la justicia de Porfirio Petrovich, ¿no? Y con ello, digamos, calma su tormento, ¿no? Sonia luego va a acompañarlo, ¿no? Raskolnikov es condenado a Siberia. Temas principales. El tema principal es el conflicto ético entre una moral intelectualista y antihumanitaria, ¿no? El superhombre, por ejemplo, ¿no? La idea de eliminar a alguien superior, a alguien inferior, cometer, ¿no? Actos impunes, no respetar las leyes, ¿no? En cambio, y la moral cristiana, que es la que tiene Raskolnikov, ¿no? También, ¿no? Que es ayudar al prójimo, ¿no? Por ejemplo, la compasión, ¿no? El amor, ¿no? Etcétera, ¿no? Por esta cuestión cristiana, ¿no? Se muestra el amor, ¿no? Como factor de regeneración moral, por ejemplo, ¿no? ¿No? Esta Sonia, ¿no? Que representa la luz de la esperanza y Raskolnikov, ¿no? Como comprensión del error moral, ¿no?
Otros temas secundarios, ¿no? La culpa que atormenta a Raskolnikov, ¿no? El temor, ¿no? Los remordimientos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La pobreza, ¿no? También una pobreza, digamos, que determina a los personajes, ¿no? Su actuar, ¿no? Y los problemas sociales, ¿no? Como por ejemplo el alcoholismo con Marmeladov, ¿no? El hambre, ¿no? Que atraviesa mucha gente, ¿no? La misma familia de Marmeladov, su hija, ¿no? Sony, la prostitución, ¿no? Y la discriminación, ¿no? Y la forma en que está escrito Crimen y Castigo, ¿no? Tiene, digamos, nivel superficial es la forma, ¿no? La novela está compuesta de una manera como si fuera una trama policial, ¿no? Es decir, como una novela policial, en la cual hay un crimen, hay una investigación y hay una condena. Eso es una novela policial, ¿no? O sea, está escrito, está hecho como una trama policial. Y el fondo, ¿no? El tema, el fondo es el conflicto ético, ¿no? Del personaje principal, ¿no? Bien, ¿alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna consulta? Bien, chicos. Vamos a ver la metamorfosis. Ya hemos visto también la literatura del siglo XX, ¿no? Así que vamos a ver a Kafka, ¿no? Kafka es un autor, pues, ¿no? De lo absurdo, la angustia, ¿no? Como se puede ver en sus diferentes novelas inconclusas o cuentos, ¿no? Eh, y en este caso vamos a ver la novela de la metamorfosis, ¿no? Los temas, la alienación, la cuestión del autoritarismo del padre, ¿no? La rutina de la vida burocrática, ¿no? Eh, la obra empieza, ¿no? Cuando luego de una noche tormentosa, Gregorio Samsa se ha convertido en un horrible insecto. No se nos dice qué insecto es, ¿no? Gregor Samsa era un empleado perfecto, era digamos, un viajante de negocios, iba a los diferentes lugares a establecer ciertos negocios, ¿no? Trama policial, no, trama, es trama, forma policial no. En realidad es incorrecto decir forma, trama policial es. Lo que yo les he dicho es la forma, ¿no? O sea, para que se entienda un poco, ¿no? La forma como está estructurado, ¿no? Pero en realidad es trama policial. Este, bueno, se despierta convertido en un horrible insecto. Él normalmente salía a las 6 de la mañana para ir a tomar el tren y hacer negocios, ¿no? Él pertenecía a una compañía, digamos, ¿no? Pero ese día no sale porque cuando se despierta, él se siente como enfermo, ¿no? Y bueno, si una persona está enferma, duda mucho, pues si va a ir a trabajar o no, pero él está preocupado, estoy enfermo, pero quiero irme a trabajar, ¿no? Él se da cuenta que en vez de manos, ahora tiene unas patas, ¿no? Tiene unas mandíbulas, unos ojazos, tiene su cuerpo, un caparazón, un cuerpo gelatinoso, ¿no? Unas antenas, y él se intenta levantar y se cae, ¿no? Está todo baboso, ¿no? Lleno de baba, digamos, ¿no? Se intenta levantar, intenta abrir la perilla con las mandíbulas y no puede, ¿no? Él se siente como enfermo. Eh, Su padre, que siempre estaba en la sala, lo veía pasar, digamos, ¿no? ¿No? A las 6 de la mañana, 7 de la mañana para que él tome el tren, pero ese día Raskolnikov, Gregor Samsa no sale. Entonces el padre le comienza a reclamar que ya sabía que era un ocioso, ¿no? Que es un bueno para nada, ¿no? Y bueno, eh, no sale Gregor Samsa hasta horas después, ¿no? Cuando ya, no sale en realidad. Luego llega el jefe, varias horas después, porque como Gregorio no ha ido a hacer varios negocios, llega a la casa de Gregor Samsa y le dice al padre, ¿no? Que su hijo ha fallado, ¿no? Que es un ocioso, bueno para nada. Y eso que antes de eso Gregorio era un empleo perfecto, ¿no? Lo consideraban muchísimo, pero por haber faltado un día le dicen de todo, ¿no? Entonces el padre le dice, sí, ¿no? Mi hijo es así, ¿no? Ya, van hacia el cuarto de Gregorio, ¿no? Y en el cuarto de Gregorio le dicen, pues, que abre la puerta, él no quiere abrir, ¿no? Le dice que después, ¿no? Que está un poco enfermo, ¿no? Y bueno, tumban la puerta y de pronto encuentran a un insecto tamaño familiar, pues, ¿no? El jefe se va corriendo, la madre se desmaya, el padre le grita, ¿no? Lo ofende, ¿no? Y Grete, la hermana de Gregorio, a quien Gregorio le pagaba estudios de música, ¿no? Eh, digamos, le tiene compasión, ¿no? Sabe que ese insecto es su hermano. Ella le tiene compasión y es la única, digamos, que va, ¿no? A digamos, a limpiarlo, ¿no? A atenderlo, ¿no? Etcétera, ¿no?
como no tienen dinero, ¿no? Ahora alquilan la habitación, ¿no? A 3 personas, ¿no? Y un día a Gregorio se le ocurre salir, ¿no? De la habitación y de pronto lo ven, pues, y se asustan, ¿no? Y se van corriendo y piden que le devuelvan el dinero, ¿no? Convivir con un insecto tamaño familiar, o sea. Y Grete, que ya se había aburrido de estarlo atendiendo, ya le había dado indiferencia, le reclama, ¿no? Porque ese ingreso, digamos, hacía para mantener a la familia y para pagarle su estudio de música, a Grete también. Entonces Grete le dice, ¿por qué no te mueres, maldito insecto, ¿no? Gregorio se siente mal, aturdido, ¿no? Entonces otro día sale de la habitación y su padre le dice, ¿por qué no se muere, ¿no? Ya, y le comienza a tirar manzanas, ¿no? En la espalda, ¿no? De Gregorio y una de ellas se va a incrustar y se va a pudrir y digamos, eso le va a causar la muerte, ¿no? La muerte de Gregorio, ¿no? Una vez que está muerto, arrojan el cadáver de Gregorio, ¿no? Al tacho de basura y se van de paseo, felices. Eso. Bueno, algunos comentarios, ¿no? El trabajo deshumanizador. Gregorio cuando se levanta como un insecto, lo que quiere es ir a trabajar, ¿no? Está totalmente deshumanizado, vive para trabajar, ¿no? La conversión de insecto es como, no sirve, digamos, para la sociedad, ¿no? ¿No? Digamos, ¿no? Es un ser marginado. Ajá, qué fríos. Sí, pues. Bien. Y vamos a terminar con literatura española, ¿no? Si hay alguna pregunta de la metamorfosis, por favor lo ponen ahí en el chat. Para terminar, igual, ya hemos visto Siglo de Oro, ¿no? Ya hablo en detalle sobre ello, ¿no? La Edad Media, ¿no? De española, ¿no? Etcétera, ¿no? La Edad Media española, recuerden que es los orígenes de la literatura española, ¿no? Luego de la desintegración del Imperio Romano de Occidente, los visigodos, ostrogodos, ¿no? Y godos están aquí, ¿no? Y comienzan a formarse pequeños reinos, ¿no? El reino de Barcelona, el reino de Cataluña, perdón, el reino de Valencia, Castilla, Navarra, ¿no? Son pequeños reinos que surgieron de los señores feudales, ¿no? Estos pequeños reinos son invadidos por los musulmanes que aparecen en el siglo VII, ¿no? Llegan a España, llegan a Europa, ¿no? Y comienzan a conquistar los diferentes territorios, entre ellos España en el siglo VIII. Y durante 7 siglos lo que hace España es hacer la reconquista española, es decir, recuperar el territorio, ¿no? Tomado por los musulmanes, ¿no? Los musulmanes le han puesto al territorio como al andaluz, ¿no? El nombre árabe de España, ¿no? Y bueno, eso es, digamos, lo que acontece, ¿no? Es un periodo, digamos, de guerra santa entre el cristianismo y el islam, ¿no? Es un periodo de estratificación social, ¿no? El rey está sobre todas las cosas, por eso se puede entender un poco el comportamiento que tiene el rey, ¿no? Ante el poema mío sí se divide en 3 cantares, ¿no? El primer cantar es el destierro del Cid, ¿no? El destierro del Cid, digamos, el Cid, ¿no? Ha ido a cobrar impuestos, ¿no? A ver, el reino de Castilla era un reino poderoso y conquistaba territorios. El reino conquistado tenía que dar impuestos, ¿no? Por ser conquistados, ¿no? Entonces el Cid manda el rey, perdón, Alfonso manda al Cid a cobrar, ¿no? Y García Ordóñez, quien le tiene envidia al Cid, lo calumnia diciéndole que no le ha entregado todas las parias reales, los impuestos del rey. Entonces el rey simplemente lo condena al destierro y el Cid tiene que irse ni siquiera lo escucha, no le da un descargo, ¿no? Lo destierra. El Cid se marcha de Castilla y León y se marcha a Burgos, donde el pueblo le dice que no lo puede recibir y es mejor que se vaya, ¿no? Cuando está saliendo de Burgos, se encuentra con uno de sus vasalladores, porque el Cid es un señor feudal, y Álvar Núñez, que era uno de sus hombres, ¿no? Le dice que él lo va a ayudar así se ponga el rey, ¿no? Entonces, él le dice pues de que lo va a ayudar, ¿no? Pero el Cid le cuenta lo que quiere hacer, demostrarle al rey su fidelidad, ¿no? Para ello va a conquistar territorios, ¿no? Tesoros, ¿no? Y todo para el rey Alfonso, pero necesita dinero. Así que lo que va a ocurrir es que el Cid, Álvar Núñez le dice que él conoce a unos judíos que prestan dinero. Van, le dicen los judíos le dicen que sí, le pueden dar dinero, pero tienen que dejarle algo a cambio. Al Cid se le ocurre llenar
hacerle una trampa, ¿no? Llenar 2 arcas con arena, envolverlos con piel de animal y decirle a estos judíos que ahí hay tesoros de la cristiandad, pero que no lo pueden abrir, ¿no? Porque son tesoros de la cristiandad. Y le creen, le dan el dinero y horas después cuando abren los arcas están llenos de arena, ¿no? Con ello, el Sikh se va al monasterio de San Pedro de Cardeña, donde deja a su esposa, doña Jimena, y a sus hijas, doña Sol y doña Elvira, ¿no? Que los cuiden en la iglesia, ¿no? Y que por cada moneda de oro que ellos gasten, le va a devolver 100 monedas de oro, ¿no? Se marcha y entra a Zaragoza, sin levantar un arma, conquista el territorio. Luego se prepara para dar el batacazo, digamos, ¿no? Y conquista Barcelona. Todas esas ciudades, Zaragoza y Barcelona, los devuelve a la cristiandad y lo hace en nombre de su rey Alfonso. En Barcelona ha vencido al conde Ramón de Berenguer, ¿no? Que era aliado de los musulmanes, ¿no? Y ha ganado la espada colada, ¿sí? Fin del primer cantar. El segundo cantar se llama Las bodas de las hijas del Cid. Y luego de Barcelona se va a Valencia, conquista Valencia, ¿no? Igual, a nombre del rey Alfonso, ¿no? En esa época había una especie de ley que si alguien pedía la mano de tu hija, tú tenías que aceptar nomás, no podías negarte. Y los infantes de Carrión, sobrinos de García Ordóñez, han escuchado la fama del Cid, y entonces piden la mano de las hijas del Cid, ¿no? Y el Cid no quiere, pero el rey interviene y le dice, yo soy la ley, porque el rey es la ley, ¿no? Está sobre todas las cosas. Y entonces, si me desobedeces, estás faltando, si no haces caso a la ley, me estás desobedeciendo. El Cid le muestra su fidelidad al rey, no solamente entregándole las tierras, tesoros, sino obedeciendo la ley. Con eso, los infantes de Carrión se casan con las hijas del Cid y el rey, al ver eso, perdona al Cid, porque le ha obedecido incluso hasta en eso. Y con ello, el Cid recupera su honor, su honra. Fin del primer cantar. El tercer cantar se llama La Frente de Corpés. En la Frente de Corpés están en Valencia, todavía, ¿no? Y llega un león. Y el león, el Cid manda a los infantes de Carrión a que voten al león y bueno, se espantan, ¿no? Y el Cid tiene que salir y con una mano apacigua al león. Luego, llega el rey Búcar, el rey musulmán que quiere retomar Valencia, manda a los infantes de Carrión y se van corriendo, ¿no? Tiene que salir el Cid, vence, digamos, al rey Búcar, ¿no? Y gana la espada tizona, ¿no? Y con ello, digamos, los infantes de Carrión piensan de que el siglo se está humillando, ¿no? Entonces llevan a sus esposas al bosque de Corpés, las desnudan, las amarran y las golpean, las azotan y las abandonan. Los hombres del Cid van a buscar a las hijas, ¿no? A sus hijas y las encuentran ahí en el bosque totalmente golpeadas, ¿no? Entonces el Cid pide justicia y pide al rey que haga justicia. Por lo tanto, el rey es el único y convoca las Cortes de Toledo. Corte de Toledo es un juicio de armas, ¿no? Donde se determina la afrenta, ¿no? Y dice que esto se va a subsanar en un duelo entre los hombres del Cid y los infantes de Carrión. Bueno, los infantes de Carrión nunca han peleado, los hombres del Cid sí han batallado varias veces, ¿no? Y les ganan el duelo. Con ello se subsana, digamos, esta justicia, ¿no? Y con ello, luego, ¿no? En ese mismo instante llegan los infantes de Navarra y Aragón. Son príncipes y piden la mano de las hijas del Cid. Con ello, ¿no? El Cid se emparenta a la realeza, porque ellos son príncipes de Navarra y Aragón. Fin del primer cantar. Perdón, del tercer cantar y último, ¿no? Bien, para acabar, género épico, especie cantar de gesta, autor anónimo, es hecho por los juglares, personas que no tenían mayor educación, ¿no? Referencias geográficas, Valencia, Barcelona, ¿no? Zaragoza, Guerra Santa, ¿no? Tema principal, el destierro y recuperación de la honra del Cid, ¿no? Y acá hay otros temas, ¿no? Y a nivel formal, ¿no? Está en 3 cantares. Métrica regular es cuando todos los versos tienen la misma medida, como el caso de la Divina Comedia, que todos están escritos en decasílabos. Acá es irregular porque hay diferentes medidas, ¿no? Rima imperfecta, ¿no? Cuando riman solo las vocales, ¿no? Y serie monórrima. La serie es una estrofa. En ese tiempo no se llama estrofa, se llama serie. Y digamos, esta serie abarcaba 50 versos y estos 50 versos tenían una sola rima. Por eso se llama serie monórrima. Bien, chicos. Ahí están las claves, por favor. A ver, apunten.
No, nunca se enfrenta ante el rey. Él obedece, él es fiel al rey. A ver, chicos, se me ha pasado a hablar un par de minutos, disculpen. Como se habrán dado cuenta, había bastantes obras, ¿no? Y hay que explicar bien, porque si no. Gracias, chicos, chicas. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego.